Bienvenidos al laboratorio de Porcecol. Hoy vamos a hablar de qué es un residuo peligroso. Y aparte de eso vamos a ver cómo se hace un buen acondicionamiento de estos residuos para que la empresa no tenga ningún inconveniente al hacer la disposición adecuada de los mismos. Así que sin más preámbulo, comencemos. Pero, ¿qué es un residuo peligroso? Un residuo peligroso es todo aquel residuo que por sus características corrosivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o reactivas pueden causar daño a la salud humana y al ambiente. Recuerda que se considera un residuo RESPER también a todos los empaques, embalajes y envases que pueden tener contacto con los mismos residuos. También ten en cuenta que la guía de gestión integral de residuos peligrosos va desde la generación del residuo hasta la entrega de estos en las organizaciones encargadas del tratamiento y disposición final de los mismos. Haciendo una ardua búsqueda nos dimos de cuenta que acondicionamiento es la acción de acondicionar o efecto de acondicionar. Muy claro, ¿verdad? Según la Real Academia Española, la palabra acondicionamiento es el resultado de preparar o arreglar algo para alcanzar una meta o cumplir con un objetivo. Esto quiere decir que puede acondicionarse desde objeto hasta entornos ambientales. Cuando se manejan residuos peligrosos es necesario tener en cuenta el potencial de reacción entre sí y de generar posibles peligros adicionales. Se entiende por residuo peligroso incompatibles a aquellos que sufren alteraciones con riesgo de provocar explosión, desprendimiento de llamas o calor, formación de compuestos, mezclas, vapores o gases peligrosos, cuando son puestos en contacto entre sí. Para establecer la incompatibilidad entre residuos peligrosos, se sugiere emplear la matriz de incompatibilidad que se está mostrando en pantalla. No olvidemos la normativa más importante para el manejo de estos residuos, la resolución 1754 del 2011, la cual respalda el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos para el Distrito Capital, y el Decreto 4741 del 2005, el cual habla de la prevención y manejo de los residuos peligrosos. Ahora vamos a dejar que nuestros científicos nos expliquen un poco más de cómo hacer el acondicionamiento de estos residuos. Así que sin más preámbulo, comencemos. Bueno, yo les hablaré de los residuos peligrosos hospitalarios. ¿Qué son los residuos peligrosos hospitalarios? Son aquellas sustancias o materiales sólidas y líquidas que son el resultado de una actividad referente al servicio de la salud. Hablaré de dos características de los residuos peligrosos hospitalarios, que son los biosanitarios y los cortopunzantes. Los residuos biosanitarios son los elementos que estuvieron en contacto con materia orgánica, sangre de algún paciente. Estos elementos son las gasas, los vendajes, los guantes, toallas higiénicas, entre otras cosas. Luego están los cortopunzantes, que son originalmente accidentes que corren con riesgo biológico. Estos elementos son las agujas, las ampolletas de vidrio y los bisturí. Los elementos biosanitarios tienen que ser guardados en bolsas rojas sellables y los cortopunzantes tienen que ser en guarnias para evitar que la gente se chuce o se infecte con algún virus que haya obtenido las agujas en este caso o las ampolletas. Luego de hacer el embalaje de cada residuo hay que colocar su respectiva etiqueta de peligrosidad y su hoja de seguridad anexada. Luego de su embalaje tiene que ir su etiqueta de peligrosidad y anexada su hoja de seguridad. Antes de ir a su zona de almacenamiento hay que hacer su acondicionamiento, el cual nos indica si este residuo puede ir almacenado con otros residuos sin que sufra alteraciones con riesgos de provocar explosiones o formación de compuestos u otras cosas. Estos dos residuos peligrosos que les hablé pueden ir almacenados con otros residuos siempre y cuando se cumpla su reglamento de almacenamiento con sus precauciones. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Andrés Sandoval y vamos a hablar de los residuos radiactivos. ¿Lo que son los residuos radiactivos? Los residuos radiactivos son todo material que ya no tiene ningún uso y que son construidos o contaminados por radionucleidos.
¿Pero en qué se utilizan los recursos radiactivos? Los recursos radiactivos tienen dos aplicaciones. Una energética, resumida en las plantas nucleares, los cuales generan el 95% de los desechos radiactivos. Y también cuenta con una aplicación no energética, la cual es utilizada en medicina, investigación, minería, entre otros, y la cual genera solo el 5% de los residuos. Bueno, ¿y por qué se consideran residuos peligrosos? Se consideran peligrosos ya que pueden afectar fácilmente la salud humana y el medio ambiente, generando enfermedades. ¿Pero quién lo legisla? En el caso de nuestro país, Colombia, lo legisla el Ministerio de Minas y Energía, creando diferentes normas de estricto cumplimiento, con el fin de dar un manejo adecuado de estos materiales. Basándose en la norma internacional para el control de la energía atómica. Normas para su embalaje y almacenamiento. Primero, el material radiactivo debe permanecer inmóvil. Segundo, el material radiactivo debe almacenarse en un contenedor física y químicamente estable. Tercero, el material del contenedor debe ser resistente y no debe permitir el ingreso del agua. 4. Se debe garantizar la menor manipulación y contacto con el ser humano. Quinto, el lugar donde se almacenan estos residuos debe facilitar el ingreso del personal en caso de emergencia. Sexto, el embalaje de estos residuos debe permitir su inspección. 7. El edificio donde se encuentran estos residuos debe estar completamente señalizado. 8. El edificio y el personal debe estar completamente capacitado para atender cualquier emergencia. 9. En caso de ser un residuo líquido debe ser almacenado en piscinas controladas y en caso de ser un residuo sólido debe ser almacenado en bidones o en contenedores de cemento. 10. Estos residuos no deben ser almacenados en conjunto con otros residuos. El etiquetado de estos residuos debe realizarse con un símbolo de color negro en la mitad superior de un rombo de fondo amarillo. También se debe señalar la actividad, el contenido y la categoría. Eso es lo que debemos saber sobre el manejo de los residuos radiactivos. Gracias. Muy buenas noches, compañeros. En la noche de hoy les vengo a informar sobre el acondicionamiento de residuos peligrosos como lo son los aceites. Estos aceites se tienen que almacenar en bidones de acero inoxidable previamente inspeccionados que no tengan ninguna fuga, ya que si estos tuvieran una fuga pueden afectar a la salud humana o el entorno donde se encuentran. Más del hecho, en el almacenamiento temporal donde tengamos estos residuos, tenemos que tenerlo exclusivamente a ellos, ya que estos residuos son muy susceptibles a lo que son generadores de calor o fuego, ya que es un residuo inflamable y pueden ocasionar lo que es una explosión. Más del hecho, tenemos que tener en cuenta lo que es el rótulo de la ficha de seguridad para cuando el ente externo que venga a tratarlos sepa cómo tratarlos y las características que tiene este residuo, más del hecho de la afectación que tiene este en el medio ambiente. Si llega al caso a caer, el aceite tiene una concentración muy grande de hidrocarburos y puede extenderse muy fácil en el agua y afectar mucha cantidad de agua. Más del hecho, si llegara a caer en la tierra, muy posiblemente puede afectar y quitar toda la vegetación que se encuentre en ella. Bueno, yo sé que ustedes ven esto acá todo indefenso, que no causa ningún tipo de daño, pero hoy los vengo a corregir con eso. El tóner es considerado un residuo peligroso y está clasificado como un residuo tóxico. ¿Por qué? Como bien sabemos, los residuos peligrosos son aquellos que pueden tener efectos biológicos o pueden causar algún tipo de daño en la salud humana o en el medio ambiente. Entonces, ¿por qué el tóner puede ser tóxico? Este tóner contiene químicos como el óxido de hierro, lo que son resinas de poliéster y también lo que son los pigmentos. Los pigmentos son los que les dan el color a las tintas. Bueno, en este momento les voy a hablar del acondicionamiento, que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para cubrir lo que es el plan de gestión integral de los residuos peligrosos. Entonces, nosotros tenemos que almacenar o depositar este residuo peligroso en una caneca roja que esté evitando la inhalación del polvo y también que no entre en contacto ni con la piel ni con los ojos, ya que los químicos que les contaba anteriormente pueden causar irritación en los ojos y en la piel. Entonces, evitar el contacto y también el almacenamiento o el acondicionamiento tienen que tener unas condiciones previas pues para poderlo tener en la planta donde ustedes hagan el acondicionamiento de estos residuos. Entonces, esto tiene que estar a temperatura ambiente, primero que todo. Segundo que todo, mantener el recipiente sellado y totalmente seco. Y tercero que todo, evitar que este
residuo esté en contacto con oxidantes fuertes. O sea, ustedes saben que los residuos peligrosos no pueden estar juntos porque pueden causar explosiones, pueden causar otros reactivos, etc. Entonces, lo más recomendable es que no esté con oxidantes fuertes. Listo, eso fue todo, espero que hayan entendido y muchísimas gracias. Hasta luego. En este caso vamos a tratar de la disposición o del acondicionamiento que debemos dar a los residuos peligrosos que se generan en los procesos industriales, en este caso siendo muy específico. Trataremos directamente la parte de los desinfectantes que usamos para los procesos de limpieza de nuestras instalaciones y muy específicamente el hipoclorito. El hipoclorito es un compuesto que en su nombre como tal lo relaciona. Su principal activo es el cloro. El cloro es un gas que se encuentra naturalmente en la naturaleza en estado diatómico o gaseoso. Esto pertenece a la familia de los halógenos, siendo el segundo químicamente más reactivo solamente después del flúor. Por ende, debemos tener demasiado cuidado, precaución al proceso en los momentos en que vamos a hacer una disposición de almacenamiento o vamos a suministrar para procesos de limpieza o ya en este caso muy específico, que es de lo que vamos a tratar en este espacio, es del acondicionamiento previo a la disposición final. Entonces, el cloro es, como lo mencionaba anteriormente, es altamente reactivo, por ende debemos evitar que tenga contacto con solventes, con otros detergentes, con ácidos, es incompatible con los ácidos, o en este caso directamente con algún tipo de combustible. Algún tipo de estas mezclas anteriores puede generar compuestos explosivos, por eso debemos ser muy cuidadosos. Adicional a ello, el hipoclorito es corrosivo, por eso puede destruir químicamente tejidos, materiales o metales. En la disposición final debemos asegurarnos de que ninguno de estos materiales anteriormente mencionados esté directamente dispuesto en el mismo lugar donde tenemos preparado para acondicionar o para dejar, mientras se hace el proceso de disposición final, nuestros recipientes de hipoclorito. Evitar, en este caso, el cloro por ser altamente reactivo, en este caso con la luz del sol se evapora, vuelve a su estado gaseoso. Esos gases pueden ser tóxicos para la salud humana, pueden generar desde una irritación leve hasta la pérdida de la conciencia, al contacto con los ojos, pérdida de la vista y en este caso pueden generar quemaduras en la piel que pueden quedar permanentemente. Debemos evitar el contacto con metales por ser corrosivo, entonces no podemos disponerlo ni acondicionarlo o en este caso almacenarlo en materiales que sean metálicos, tampoco de vidrio porque los puede romper en este caso por su composición. Entonces debemos buscar un lugar que sea fresco, que sea como tal aireado, pero que no tenga directo contacto con la luz del sol para evitar cualquier tipo de problema que nos pueda ocasionar adicional. El envase limpio, esta es la presentación en la cual venimos manejando como tal el cloro principalmente. Entonces este hipoclorito, limpiar y secar muy bien, evitar la disposición de otros materiales en estos envases sin la previa directamente tratamiento por las entidades encargadas, que ellos serán quienes se encargan de hacer un proceso de reciclaje o de reinserción de dichos materiales a un proceso industrial. Esto con respecto a debemos siempre que vayamos a tratar el hipoclorito solicitar a nuestra empresa los elementos de protección personal, gafas, cofia, guantes, para evitar cualquier tipo de accidente que pueda perjudicar nuestra salud y con el medio ambiente, en este caso evitar cualquier tipo de derrame, teniendo en cuenta que los cuerpos o el organismo, los organismos no tienen espacio directamente en el organismo, valga la redundancia, para la adaptación del cloro, por ende puede ser perjudicial tanto para una fauna o flora acuática en los cuerpos de agua de vertidos y directamente para algún ecosistema. Entonces sí debemos ser como tal muy cuidadosos, no podemos, es incompatible, no podemos almacenarlos con residuos de metal, como por ejemplo las luminarias que mantienen metales pesados, no podemos con elementos que puedan tener algún tipo de disolvente o amoníaco. Entonces debemos ser muy cuidadosos en el proceso de la disposición y del acondicionamiento, teniéndolos en un lugar apartado y con las disposiciones que les mencioné anteriormente para evitar cualquier tipo de problemática que podamos presenciar. Esto es todo, directamente hipoclorito de sodio.
Recuerda que la Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada de autorizar, gestionar y evaluar los gestores de residuos peligrosos para el Distrito Capital. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido un nuevo conocimiento acerca de cómo tratar los residuos peligrosos. Gracias a todos nuestros científicos pudimos cumplir nuestra misión de explicarles de la mejor manera cómo hacer un buen acondicionamiento de los residuos peligrosos. Espero que les haya servido y haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.